Normas generales. Las normas jurídicas con efectos generales son aquellas que regulan permanentemente, no transitoriamente, la conducta de los seres humanos en forma abstracta e impersonal, vinculando a todos aquellos sujetos incluidos en la hipótesis que contienen. En el párrafo segundo de la fracción primera del artículo 107 de la Ley de Amparo, podemos encontrar diversos ejemplos de normas generales como tratados internacionales suscritos por México, salvo que reconozcan derechos humanos, leyes federales, leyes locales, las constituciones de los estados y de la Ciudad de México, los reglamentos federales, los reglamentos locales, los decretos y acuerdos, y todo tipo de resoluciones de observancia general. Estas normas generales pueden ser impugnadas en lo general, es decir, el ordenamiento en su totalidad, o bien en lo particular, esto es, uno o varios preceptos que lo integran. Sin embargo, lo común es que se impugnen solo en lo particular. Ahora, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, las normas generales pueden clasificarse en dos tipos: en normas autoaplicativas y en normas heteroaplicativas. Veamos en qué consiste cada una de estas. Una norma autoaplicativa es impugnable en amparo a partir de su vigencia, sin que se requiera acto de aplicación. Quien las impugna tiene interés jurídico en hacerlo, pues de forma inmediata, por la sola iniciación de vigencia de la norma jurídica, ha derivado deberes o ha visto extinguido o restringido sus derechos. Por consiguiente, no se necesita el correspondiente acto aplicativo para que la norma jurídica produzca sus consecuencias de derecho. O dicho en otras palabras, este tipo de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado desde el inicio de su vigencia, sin que para ello se requiera del cumplimiento o actualización de algún acto o hecho jurídico previsto en la propia norma para que se actualice la afectación. Para determinar si efectivamente se trata de una norma autoaplicativa, resulta útil el criterio que informa la tesis jurisprudencial que ves en pantalla. En este criterio se estableció que una ley autoaplicativa se caracteriza por el hecho de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entra en vigor, es decir, desde ese preciso instante obliga al destinatario a dar, hacer o dejar de hacer. A este tipo de normas, la jurisprudencia de la novena época les ha atribuido el concepto de individualización incondicionada, con el cual se ha entendido como aquella norma que afecta a la esfera jurídica del quejoso sin condicionarse a ningún acto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Pero para que haya claridad de lo hasta aquí expuesto, veamos un par de ejemplos. Una empresa, por conducto de su representante legal, el 3 de septiembre de 2014, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de esa época. No obstante, para efectos de este video, nos enfocaremos únicamente en lo que respecta al artículo 223, fracción novena de la ley en mención. Seguido los trámites correspondientes, el 23 de diciembre de 2014, la jueza de distrito del conocimiento celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia en la cual sobreseyó en el asunto. En desacuerdo con el fallo anterior, la empresa, por conducto desautorizado mediante escrito presentado el 20 de enero de 2015, interpuso recurso de revisión. Seguido los trámites correspondientes, el Tribunal Colegiado del Conocimiento determinó revocar el sobreseimiento respecto de este y otros artículos de la ley impugnada. Una vez desestimadas las causales de improcedencia invocadas en la revisión adhesiva, el Tribunal Colegiado precisó que era incompetente para conocer sobre los argumentos de fondo vinculados con la validez constitucional de los preceptos impugnados, al corresponder a la jurisdicción originaria de la Suprema Corte revisar la constitucionalidad de leyes federales. Así, la Suprema Corte amparó y protegió a la empresa en contra de la fracción novena del artículo
223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de julio de 2014. Como se observa, la norma general que se reclamó en el juicio de amparo fue el artículo 223, fracción novena de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de julio de 2014. Esta disposición expresa lo siguiente. Artículo 223. La programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información deberá propiciar, fracción novena, el uso correcto del lenguaje. Ahora, esta norma general es de naturaleza autoaplicativa o de individualización incondicionada, pues las obligaciones que impone a sus destinatarios, esto es, a los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o televisión restringida, nacen con la sola entrada en vigor de dicha hipótesis normativa, pues desde la entrada en vigor de la norma jurídica impugnada, causa perjuicio a las personas físicas o morales que son concesionarios que prestan servicios de radiodifusión o televisión restringida, ya que quedan obligados a que la programación que difundan propicien el uso correcto del lenguaje, por lo que desde su entrada en vigor afectó la esfera jurídica de la empresa. En este caso, afecta su libertad de expresión. Otro ejemplo de una norma autoaplicativa o de individualización incondicionada fue el artículo 25, fracción sexta, inciso A y B de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, ya que sustituyó el esquema de compensación universal previsto en los artículos 23, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación y sexto, primer y segundo párrafos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues la norma general solo permitió la compensación de cantidades a favor, por ejemplo, originadas por pago de lo indebido o saldos a favor, contra adeudos propios de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios, y además limitó la compensación de saldos a favor originados por el impuesto al valor agregado. En términos sencillos, esto significa que desde el inicio de su vigencia, esta disposición vincula a los gobernados a su observancia, sin que se requiera la existencia de un acto de aplicación para que se concrete el perjuicio en su esfera jurídica, ya que desde aquel momento prohíbe a los contribuyentes continuar aplicando el mecanismo de compensación universal previstos en estos artículos como lo venía realizando hasta el 31 de diciembre de 2018, y los obliga a compensar las cantidades que tengan a su favor conforme a la mecánica establecida en la Ley de Ingresos de esa época. Ahora, el plazo para impugnar este tipo de normas generales es de 30 días hábiles, de conformidad con la fracción primera del artículo 17 de la Ley de Amparo. No obstante, hay que puntualizar que no solamente basta con que el gobernado promueva su demanda de amparo dentro de este plazo, sino que es necesario que tenga un interés jurídico y que lo demuestre. En este caso, bastará que demuestre que se ubica dentro de los supuestos de la norma que se reclama. ¿Recuerdas en el ejemplo de la Ley de Ingresos? En ese caso, el promovente del amparo solo debe demostrar su calidad de contribuyente, como por ejemplo, a través de su cédula de identificación fiscal. La consecuencia de no hacerlo resultará en la improcedencia del juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción 12ª de la Ley de Amparo. Como dato adicional, en el amparo en revisión 152/2013, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que en el caso de una ley que en su parte valorativa estigmatice por discriminación, por acción o por omisión, esta perpetúa sus efectos en el tiempo por su naturaleza, puesto que implica una reiteración por parte de la ley, creando así una situación permanente que se lleva a cabo día a día mientras no se subsane la discriminación en la ley. Por tanto, concluyó que una ley cuya parte valorativa contenga un mensaje que se repute como discriminatorio por hacer distinciones con base en una de las categorías sospechosas prohibidas en el artículo 1 constitucional, debe considerarse que es
autoaplicativa, sin importar la fecha de entrada en vigor, y que sus efectos son permanentes, pues no se agotan en un instante, sino que se actualizan de momento a momento, por lo que se puede impugnar en cualquier tiempo. A diferencia de las normas autoaplicativas, las normas heteroaplicativas o de individualización condicionada no son impugnables en amparo mientras no se realiza el acto de aplicación respectivo, ya que si se impugnaran, faltaría el correspondiente interés jurídico en el quejoso, pues por sí mismas no restringen ni extinguen derechos, ni engendran deberes jurídicos a cargo del gobernado. En esta clase de normas generales se requiere de un acto de aplicación, el cual puede provenir generalmente por la actuación de una autoridad. Así, el juicio de amparo contra normas heteroaplicativas es procedente únicamente si se trata del primer acto concreto de aplicación y no de ulteriores. Pero para que haya más claridad, pongamos un ejemplo. El SAT, a través de alguna de sus unidades administrativas, emite un oficio por virtud del cual requiere a un contribuyente denominado Librerías del Sur S.A.S.B. diversa documentación e información con la finalidad de que la autoridad pueda planear y programar actos de fiscalización para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La autoridad funda su actuar esencialmente en el artículo 42A del Código Fiscal de la Federación. Como contexto legal, este artículo establece que las autoridades fiscales están facultadas para solicitar a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, datos, informes o documentos para planear y programar actos de fiscalización, sin que para ello las autoridades fiscales deban cumplir con los requisitos previstos en el artículo 48, fracciones cuarta a novena del Código Fiscal de la Federación, y sin que tal actuación implique que se inicien sus facultades de comprobación, además de que podrán ejercerlas en cualquier momento. Esto significa que las autoridades fiscales, al requerir información para planear y programar actos de fiscalización, no estarán obligadas a, por ejemplo, formular un oficio de observaciones, notificar dicho oficio, otorgar un plazo al contribuyente para presentar diversos documentos que desvirtúen lo asentado en el oficio de observaciones, o corregir su situación fiscal, o emitir la resolución correspondiente. Dicho lo anterior, en este ejemplo, la empresa puede promover amparo indirecto en contra del artículo 42A del Código Fiscal de la Federación, pues se trata de una norma general de naturaleza heteroaplicativa, ya que la autoridad fiscal está aplicando la norma reclamada, esto es, el artículo en mención, pues precisamente el oficio emitido por la autoridad tiene como fundamento esencial el contenido del artículo 42A del código antes mencionado, pues con base en esa disposición, la autoridad fiscal requiere al contribuyente diversa información y documentación con la finalidad de que dicha autoridad pueda planear y programar actos de fiscalización para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. De tal manera, la motivación de dicho oficio conduce evidentemente a la aplicación de la norma reclamada, lo que demuestra claramente la afectación al interés jurídico de la empresa, en este caso por existir una violación al contenido esencial del principio de seguridad jurídica, ya que los gobernados no saben a qué atenerse respecto al requerimiento de los documentos, datos e informes solicitados en términos de la norma reclamada, pues el solo hecho de que sean necesarios para planear y programar actos de fiscalización los coloca en un estado de incertidumbre jurídica, al no poder conocer las consecuencias del acto de molestia respectivo. Ahora, ¿cuál es el plazo para presentar la demanda de amparo? De conformidad con el artículo 17, primer párrafo, de la ley de la materia, el plazo para presentar la demanda es de 15 días hábiles. Caso contrario, el juicio de amparo resultará improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción 14 de la ley de amparo.